Instrucciones de decisión. Bueno, acá tenemos las instrucciones de decisión que son usadas para, por ejemplo, para evaluar condiciones o determinadas secuencia que debe seguir, ¿no es cierto?, nuestro script. Ahí podemos bifurcar con, por ejemplo, con el if. ¿m? Podemos bifurcar dependiendo de una condición si se ejecuta o no alguna instrucción que esté adentro. Bueno, hay varios tipos. En este caso un if simple o un condicional simple. Fíjense, esta es la estructura, la firma. If, entre paréntesis, va la evaluación de alguna condición, ¿no? Usando operadores de comparación, por ejemplo. Para saber, por ejemplo, si un número es menor a alguna variable, por ejemplo. Y acá van las instrucciones. Siempre y cuando se cumple la condición, que devuelva un verdadero. Si devuelve false, no entraría por esto. En el caso de double, de una condición doble, bueno, ahí entra por el else también. Fíjense, si se cumple la condición, se ejecuta el bloque definido bien entre llaves, todas las instrucciones que hay acá. Y si no se cumple la condición, entraría por el else, por el bloque negativo, else, y también tiene su correspondiente juego de llaves. Y ahí irían todas las instrucciones en caso de que falle la condición. Y después tenemos el múltiple, en el cual se pueden evaluar varias condiciones. O sea que si no se cumple una condición, bueno, hago un else if, pregunto. Si no, si la condición esta se cumple, bueno, ejecuta esta instrucción. Y si no se cumple esta condición, bueno, esto. Y finalmente el else queda al último, o sea que si no es ninguna de las opciones anteriores, bueno, se ejecuta este conjunto de instrucciones. Y esta forma, bueno, ya serían if anidados, ya que se podría hacer también mejor con un switch, también se podría crear esta estructura. También los if, bueno, pueden haber if anidados también, ¿no? Se pueden anidar, acá en las instrucciones de cada bloque puede ir lo que sea, otras condiciones, bucles, lo que sea, cualquier tipo de código. Y acá como para probar tenemos el condicional, a ver, ital simple. ¿Ven? Acá creo una variable país con el valor México, pregunto acá con el condicional si el país es igual, usando el operador de comparación, ¿no? Si es igual a México, bueno, imprime si es México. Y si no, no hace nada. O sea, va a aparecer la ventana vacía nada más con este título. Veamos si es así. Run. Si es México. ¿Ven? Hubiéramos puesto México 2 acá. Bueno, no imprime nada. ¿Ven? Condicional doble, en el cual, bueno, está la opción por el bloque en el caso de que falle o no se cumple la condición evaluada. ¿Ven? Acá, por ejemplo, en el caso de que sea México, la variable país, bueno, imprime si es México. Y si no, imprime no es México. Que eso es lo que va a imprimir ahora. En realidad va a entrar por acá. Pero veamos. Este sería el condicional doble. Lo ejecuto y ahí está. Sí es México. En el caso de que sea México 2, va a imprimir no es México. Entra por la rama del false o del falso. Y en el caso del condicional múltiple, ahí está. Acá se setea una variable de inicialización, ven, México. Y acá pregunto un if, preguntando, primera condición, ¿el país es igual a México? Si es igual, imprimo. Si no es igual, pregunto, sí, no, es Brasil, bueno, ejecuta es Brasil. Y si no, comparo otra vez, ¿es Argentina? No, bueno, y si fuera, bueno, imprime es Argentina. Y si no es ninguna de las opciones anteriores, imprime no es ningún país de los analizados. Entonces acá, bueno, ponemos, por ejemplo, ponemos México X, México 2, como veníamos probando. En ese caso, ¿coincide con alguno? No, entonces voy a imprimir esto, no es ninguno de los países analizados, por el else final. Ejecutamos, a ver. Y ahí está, no es ningún país de los analizados. En el caso de que fuera Argentina, bueno, ponemos Argentina. Y ahí entra por ese bloque.
lo dejemos con México como estaba, en el cual imprimiría es México. En el caso del switch, se usaría para comparar una misma variable con muchos valores diferentes. La estructura es así: switch, entre paréntesis, va la variable con la cual queremos comparar. ¿Con qué vamos a comparar? Bueno, fíjense que acá se abren y cierran llaves y se va a comparar esa variable con esta instrucción case, y acá vamos comparando con cada uno de estos valores. Es igual a Argentina, o sea la variable es igual a Argentina, dos puntos, y después va todo el conjunto de instrucciones que queramos que se ejecute en ese caso. Cada case va a llevar un brick correspondiente. Este brick lo que hace es que si entró por el caso de Argentina, bueno, no ejecuta ninguno de los anteriores. El brick lo que hace es sale del switch y sigue ejecutando, bueno, las siguientes instrucciones fuera del switch, ¿no? O sea, no se evalúan todos los cases que hubiera ni el default que hubiera abajo. Bueno, después tenemos otro case en el caso de que sea México. Bueno, ejecuta todas las instrucciones y si no, un brick. Y hace un brick, quiero decir, al final. Ahora, si no fue ninguna de las otras opciones, bueno, tenés esta palabra reservada que es default, que en el caso que no sea ninguna de las opciones anteriores, bueno, acá entra por esta parte. Y tiene su brick correspondiente, aunque este ya es opcional, al menos en este lenguaje. Bueno, entonces para probar tenemos acá el switch. Ahí está, básicamente el mismo ejemplo. Lo ejecutamos. No es ningún país de los analizados. ¿Por qué? Bueno, analizamos. La variable país se inicializa con Australia. Y acá está comparando con Argentina, México y nada más. Y si no es ninguno, bueno, imprime, entra por el default y tiene su correspondiente brick. Ahora, ¿qué pasa si era Argentina? Imprime Argentina. O sea, imprimió por acá. ¿Qué pasa si no le ponía el brick? Por ejemplo, lo comento. ¿Qué me imprime? Argentina, Argentina, dos veces. ¿Ven? ¿Qué hizo? Imprimió Argentina, acá una y acá dos veces. Nada más que estaba todo junto, ¿no? No hay ningún salto de línea, nada. Bueno, ¿por qué? Imprimió primero acá. Hizo echo de esta variable acá, como entró por acá. Y como no estaba el brick, siguió ejecutando el otro caso. Imprimió el otro, sería el otro case. Y en el otro case tenía un brick y ese saltó. Si hubiera comentado este brick también, imprimiría Argentina, Argentina dos veces y después imprimiría esto. No es ningún país de los analizados. ¿Ves? Argentina, Argentina, no es. Y bueno, para eso serviría el brick. Es como que tiene que estar obligatoriamente en esta estructura. Instrucciones de repetición. Bueno, ahí tenemos varios. Tenemos el ciclo, son los que me permiten, no sé, la instrucción de repetición me permiten recorrer por ahí un conjunto de resultados o repetir código tantas veces mientras se cumpla una condición o en un número de veces determinado. Tenemos entonces el for. Se compone de tres partes. Fíjense, esta es la estructura de la firma. For, entre paréntesis, va como tres partes. Primero, la inicialización de una variable semilla o variable de conteo. En este caso, peso i igual a 0. Se inicializa. Punto y coma. Después viene la segunda parte, que es la evaluación de la condición. O sea, si se cumple esta condición, se va a seguir ejecutando el for. Cuando no se cumpla esta condición, bueno, sale del ciclo for. Y la tercera parte es la parte de incrementación en cada vuelta. Acá uso el operador de post incremento. Sumo en una unidad la variable i más más. Entonces, esto se va a cortar cuando i sea menor a 10. O en realidad, mientras i sea menor a 10, se va a seguir ejecutando el bloque de código dentro del for. Acá dentro del for se puede usar un brick, pero es opcional para salir del ciclo de repetición.
o sea, corta el ciclo, es como que sale y sigue ejecutando las instrucciones siguientes al for. Pero es una mala práctica, porque todo for tiene que cumplirse cuando se cumpla o cuando no se cumpla esta condición, que para eso está. Pero es una opción, hay determinados casos que, que puede ser necesario según las reglas de negocio del sistema que estemos haciendo o del algoritmo. Entonces vemos a ver el bucle for. Acá está, por ejemplo, esto que hace, fíjense, se va a ejecutar este código mientras la variable i sea menor a 10, o sea que se va a ejecutar 0 10 veces. Se va a imprimir esto, lo que haga esto, que es imprimir la variable i con una coma. Fíjense en que la variable i está entre comillas dobles, por lo tanto se procesa, o sea, muestra su valor. Acuérdense de la diferencia entre comillas simples y comillas dobles, ¿no? Bueno, entonces probamos a ver qué pasa, cuál es el resultado de esto. Run, ahí está, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Después viene la última vuelta, entonces vale 9, se incrementa, vale parte de evaluación de condición. 10 es menor a 10, no es menor, entonces por eso no muestra el 10, va del 0 hasta el 9. Bueno, esa es la estructura del ciclo for en sintaxis de PHP. Vamos al while, que es otro, que esto define acá, esta es la estructura while, o sea que se va a ejecutar mientras se cumpla la condición acá entre paréntesis, o sea, mientras peso i sea distinto de no repetir. Esa es la condición. Cuando sea no repetir, bueno, va a cortar. Y acá va todo el código y el break también, que es opcional, aunque no, es una mala práctica, hay que tratar de evitarlo. Siempre una estructura tiene que terminar mediante, bueno, la evaluación de su condición, o cuando no se cumple esta condición en este caso. Bueno, vamos al while a ver en código que tenemos. Y acá tenemos, fíjense en que tengo una variable i que se inicializa en 0 y acá se va a ejecutar este código, que será mostrar la variable i mientras sea menor a 10, o sea, va a tener un resultado similar al anterior, mostrar todos los números. Veremos qué pasa. A ver, analicemos bien. I menor a 10, bueno, lo ejecutamos. Fíjense, sigue cargando, sigue cargando. ¿Saben por qué? Porque entró en un bucle infinito. Entró en un bucle infinito y va a seguir cargando. Si detengo, a ver, listo, no muestra nada porque no terminó la ejecución, pero esto me estaba imprimiendo muchas veces el valor de i no iba a terminar nunca. ¿Por qué? Porque i pregunta, i es menor a 10, empezó con 0, o sea 0 es menor a 10, sí, imprime 0 y va a imprimir 0 0 0. ¿Por qué? Porque después sigue preguntando por lo mismo, 0 es menor a 10, 0 es menor a 10, 0 es menor a 10, infinidad de veces o infinitamente. Entonces acá la solución, guarda, eso entró en un bucle infinito. Entonces acá lo que se hace, guarda con eso, es, bueno, usar el operador de incrementar en una unidad y más. Entonces va a cortar cuando llegue al 10, bueno, 10 es menor a 10, va a cortar y va a imprimir del 0 al 9. Veamos ahora sin el error, ahí está, del 0 al 9 otra vez. Así que guarda ahí me faltó, o sea, definir esta parte, la parte de incrementación de la variable que se evalúa en la condición. Ahora tenemos el ciclo do while, que es similar al while, solo que la condición se evalúa al final de cada vuelta o iteración. Así que como se ejecuta al final, por lo menos una vez el código se ha ejecutado. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una variable a que se inicializa con el valor 1. Tengo el do while acá, do, entre llaves, las instrucciones que se ejecutan, y acá
al final se evalúa la condición while, o sea, hacer mientras se cumpla esta condición. Y acá, bueno, está incrementando. El break también en este caso es opcional, se puede poner. Vamos a verlo en código, acá. Do while. Fíjense, la variable i se inicializa en 0. Acá lo que hago es mostrar, ir imprimiendo. Por lo menos se va a ejecutar una vez. ¿Por qué? Porque la condición es afuera. O sea, que acá va a imprimir 0. Después incrementa. Guarda con eso. Si no hubiéramos puesto esto, entraría también en un bucle infinito. Porque i valdría siempre 0. Entonces guarda. Hay que incrementarlo siempre. O hay que controlar esa variable. En este caso de conteo. Y después mientras a sea menor a 10, bueno, lo sigue imprimiendo. Vamos a ver cómo resulta. ¿Entró en un bucle infinito? Parece que sí. Fíjense, parece que entró en un bucle infinito. Sí, está como cargando. Entonces voy a detener y vamos a analizar bien entonces. Hacer mientras se cumpla. Bien. Mientras a sea menor a 10. Ah, ahí está. Bueno, ahí descubrí el error. Guarda con eso. Fíjense, acá está comparando con una variable a, que no existe. Claro, no existe. Estamos trabajando acá con la variable i. Guarda con eso. Por lo tanto, acá sería i. Ahí. Entonces, bueno, ahí encontramos, bueno, un error, ¿no? Un error de... ahí de lógica. Y ahí imprimió. Del 0 al 9. Bueno, ahí está. Ese entonces sería el ciclo while. Muy usado para mostrar, bueno, resultados. Estos se van a usar después en base de datos, ¿no? Para mostrar un listado de registros recorriendo los resultados. Y acá está la explicación de lo que serían el break y el continue. El break termina la ejecución de la estructura actual. El continue se usa dentro de las estructuras de bucle para saltarse el resto de código de la iteración actual en la que está el bucle. O sea, no sale del bucle, sino que se salta todo el código que esté por debajo de la sentencia continua, siempre y cuando dentro del bucle. No tengo un ejemplo acá, pero sería similar a esto. Si hago un continue acá, bueno, si hago un continue acá no se ejecuta nada de esto. Continúo con otra iteración, pero no se ejecuta esto. Pero va a entrar en un bucle infinito también, porque no se ejecuta lo que está seleccionado, ni nada de lo que está acá abajo. Y continúa con la próxima ejecución. Así que guarda con eso. En realidad acá para mostrarlo tendré que hacer una cosa así. Primero incremento, continue, nunca va a mostrar nada. O sea, esto no va a mostrar nada. Va a terminar la ejecución, pero no muestra nada. Si lo pruebo, ¿no? Lo pruebo. Ahí está, no muestra nada. ¿Ves? No imprimió nada. Imprimió el título nada más que estaba, bueno, acá arriba. Pero no imprimió nada acá porque esta variable se fue incrementando, pero hizo un continuo acá. Y entonces no se realizó esta instrucción nunca. Se saltó a la siguiente iteración. Esto lo que hace, salta a la siguiente iteración. O sea, no ejecuta esto, viene acá de nuevo y hace esta operación. Y así hace la evaluación y llega un momento en que esto se corta porque la variable i que se está incrementando ya, bueno, es igual a 10 y ahí esto falla. 10 es menor a 10, no. Entonces sale. Pero no se imprimió nada. Se suele usar en algunas ocasiones, ¿no? Dependiendo de la lógica que tengamos ahí. Bueno, lo dejo como estaba. Así. Y después tenemos el for each. El for each que lo vamos a ver, bueno, después cuando veamos arrays y objetos. Sirve para recorrer colecciones, tanto arrays como objetos. Vamos al operador ternario. Este es un operador muy usado. Tienen que aprender a usarlo correctamente. ¿Cómo es
el operador ternario. Es un operador condicional, es como definir un if en una sola línea, se podría decir. Bueno, la firma es así, o la estructura. Condición, entre paréntesis, va una condición, ¿no? Se evalúa una condición. Si esa condición se cumple, bueno, ¿qué pasa? Acá tenemos, primero se pone el signo de pregunta. Bueno, y acá iría la expresión que devuelve en el caso de que la condición se cumpla. Dos puntos, que sería como un else. En caso de que no se cumpla la condición, bueno, devuelve esta expresión. Lo vemos en un ejemplo ternario. Por ejemplo acá. Tengo una variable parámetro que contiene literal modificar. Fíjense en acá. Action. Acá voy a guardar en una variable action y acá esto es la expresión del operador ternario. Fíjense que acá en esta primera parte es la evaluación de la condición. Acá la función empty es para definir si una variable está vacía. Entonces está preguntando, ¿la variable parámetro está vacía? No, porque contiene el modificar. Entonces va a entrar, fíjense acá, después va el signo de pregunta y este sería por el verdadero. Devuelve la palabra default y lo asigna a la variable action. O sea, action va a valer default. Si es que es vacío. Como en este caso no se cumple, no es vacío porque contiene modificar, bueno, se guarda el parámetro mismo, o el valor del parámetro, que es modificar. Y fíjense, acá va a mostrar, acá voy a hacer un exit para que no haga más nada. Esto tendré que mostrar action, dos puntos, modificar. Veamos si es verdad. Ahí está, action, modificar. Usando el operador ternario. Y lo anterior, acá una explicación, es idéntico a esta sentencia if-else. Por ejemplo, acá ve, en un if evalúas la condición. Si era vacío, usando la función empty y la variable parámetro, bueno, seteo action con el valor default o con la cadena default. Y si no, quiere decir que contenía algo, bueno, le asigno el mismo contenido de la variable parámetro y después lo muestro. O sea, que van a valer lo mismo si lo muestro acá. Lo ejecuto, ahí está, bueno, me imprimió todo en la misma línea. Este del primero y este con la sentencia o el condicional if. Da lo mismo. Acá podemos hacer un salto de línea. Ahora, ¿qué pasó en PHP 5.3? En esa versión apareció una forma un poco más corta, que es esta estructura. Fíjense, es como que se obvia la parte, o es así, fíjense, parámetro. Si este parámetro contiene algún valor, bueno, hago el funcionamiento. Si contiene algún valor parámetro, la variable parámetro, bueno, se guarda eso en la variable action. Y esto sería como, y si no, ¿ven? Es como que obvia la parte del verdadero, de la parte de la condición del verdadero. O sea, ponemos signo de pregunta y hay nomás dos puntos. Y si, o sea, si no contenía nada parámetro, bueno, guarda la palabra default. Y ahora vamos a ver si funciona. Acá voy a poner otro BR. Supuestamente, ¿qué versión de PHP tengo? Vamos a ver. PHP versión 5.4.12. Bueno, o sea que esto lo tendré que soportar. Tendré que mostrar el valor modificar. Veremos. Y ahí está. Sería la tercera. ¿Ven? Bueno, esta es una forma como abreviada. O sea, si contiene algún valor de analizar, contiene algún valor parámetro. ¿Qué pasa si no contiene nada? Vamos. Una cadena vacía. A ver, ¿qué pasa en el caso de una cadena vacía? Default, ¿ves? En el caso empty se considera una cadena vacía, por ejemplo. O en la empty considera una cadena vacía como empty. Si hubiéramos puesto un valor null, a ver cómo se comporta. El null también. Default, ¿ven? O sea que en esos casos, bueno,
Es como para controlar si una variable existe o no, o tiene algún contenido o no. O sea, si es distinto de empty o no. Bueno, lo dejamos como estaba. Modificar. Ahí imprime modificar. O lo que sea, ¿no? Eliminar. Ahí está. Una forma abreviada, pero siempre desde la versión PHP 5.3. Hay que tener en cuenta eso, nada más. Si no, bueno, no anda. Tirará un error. Bueno, y ese fue el uso del operador ternario.